Guatevisión. Tropigas, la llama que rinde más. Presenta. El reo Byron Lima y el alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, protagonizan escándalo de empujones y violencia en los tribunales de justicia. El Partido Patriota enfrenta mañana otra prueba para la aprobación de los bonos del Tesoro y el presupuesto del Estado del 2015, pero las condiciones parecen adversas. Un centro de salud en la zona 6 de Misco muestra la precariedad en que se encuentra la red nacional, mientras los empleados exigen el pago de salarios. El ex Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, comparece ante comisión postuladora en medio de señalamientos de trabajadores de la institución. Defensa del general Héctor Mario López Fuentes insiste en solicitud para el cierre de la persecución penal en contra por genocidio. Y a nivel mundial, Amnistía Internacional acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en conflicto con Palestina. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tropigas, la llama que rinde más. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy es noche de miércoles, por supuesto hay información y como ya se está haciendo costumbre, tenemos importantes invitados, hoy especialmente. Claro que sí, un invitado muy especial de los que ya estamos teniendo, por supuesto, especialmente los días miércoles. Él es el señor Ricardo Barrientos. Ricardo, muy buena noche, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y con la gran audiencia de Guatevisión. Analista en temas fiscales del Instituto Centroamericano, precisamente de Estudios Fiscales, y que hoy va a estar con nosotros tratando de hacernos comprender, por supuesto, a nosotros y a la teleaudiencia, esta situación que estamos viviendo sobre un presupuesto que se espera aprobar pronto, sobre una solicitud para emitir bonos y tantas otras cosas que los vemos a lo mejor en la lejanía, tal vez la ciudadanía, pero que nos afecta directamente. Esa es la situación que vamos a conversar hoy y podríamos iniciar tal vez con saber su opinión acerca de este panorama que en este momento se encuentra en el legislativo. Bueno, sí, efectivamente, creo que el gobierno está atravesando una crisis de liquidez financiera, no tiene suficientes recursos económicos para asegurar el funcionamiento mínimo y cumplir con sus obligaciones fundamentales. Creo que ya estamos en la posibilidad de calificar la coyuntura y el momento actual como una crisis, pero es tiempo entonces de preguntarse por qué, qué es lo que ha pasado que nos ha hecho llegar a donde estamos, a esta crisis. Lamentablemente creo que esta crisis debe ser señalada como totalmente artificial. No es la primera vez que el gobierno está en problemas financieros. En 2009 se registraron serias dificultades, pero había un fenómeno mundial, una crisis económica mundial que estaba golpeando a Centroamérica y a Guatemala, y eso explicaba las cosas. Ahorita no está pasando un fenómeno global que pueda explicar la gravedad de la situación. Creo que hay decisiones equivocadas y hay elementos de carácter político que no están contribuyendo a que las cosas vayan como deben ser. Y precisamente por esta razón, y vamos a compartir con nuestro invitado y por supuesto con ustedes esta importante información, los oficialistas continúan el cabildeo para lograr los votos suficientes que permitan impulsar la aprobación de los ansiados bonos del Tesoro y el presupuesto. Esta última iniciativa parece irse de las manos de los diputados naranjas. A como dé lugar, los diputados del oficialismo deben impulsar la agenda gubernativa en el Congreso y la prioridad es el endeudamiento por bonos del Tesoro por 4 millardos de quetzales y el presupuesto del próximo año. Los bonos han recibido rechazo de varios bloques legislativos. UNE, Creo y Líder han dicho que no, lo que reduce la posibilidad de éxito de los patriotistas.
pero el apoyo podría llegar si el Ejecutivo accede a reducir el monto de bonos a 2.000 yardos. Apenas quedan de 6 a 8 plenarias antes de que venza el plazo para aprobar el presupuesto, y esta iniciativa del Ejecutivo aún no tiene dictamen a favor, pues el diputado Woody Rivera es quien encabeza la Comisión de Finanzas, y un escándalo reciente lo ha alejado del Legislativo. Otro punto en contra es que no todo el endeudamiento para financiar el presupuesto tiene aval de la Junta Monetaria, y según algunos bloques partidistas hay demasiados gastos superfluos e innecesarios y poca esperanza de recaudación tributaria que desfinanciaría el presupuesto. Técnicamente los diputados saben que es necesario un nuevo presupuesto, eso sí, con los candados que eviten el mal gasto y las transferencias abusivas, que arriesguen las prioridades estatales y controles en la publicidad gubernamental, para que el presupuesto no se convierta en una caja chica de la propaganda electoral del partido de gobierno. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y estas fotografías que le presentamos corresponden a una denuncia hecha por trabajadores de la Defensa Pública Penal, a quienes por medio de carteles en los baños se les indicó que por restricciones financieras deben llevar su propio papel higiénico y jabón para uso personal. Por si fuera poco, la jefa del Instituto Blanca Stalin Dávila les indicó por medio de una circular que no hay recursos financieros para pagar salarios y honorarios a todo el personal 011, 022 y 029, hasta que el gobierno tenga nuevamente liquidez, haciendo referencia a la aprobación de bonos del Tesoro. Bueno, y otro grupo de trabajadores de salud ahora se sumó a las manifestaciones por la falta de pago de salarios. Esta vez manifestaron en la zona 6 de Misco, donde se encuentra la dirección del área de salud, Guatemala Noroccidente. Auxiliares de enfermería, secretarias y médicos manifestaron para exigir el pago de salarios atrasados que se les adeudan desde hace 5 meses y que hasta el momento suman 204 personas con este problema y con la incertidumbre si serán cancelados. Falta de medicamentos, combustible y equipo, ¿verdad? También tenemos falta de pago de honorarios a los compañeros que están por contrato, que les adeudan algunos 7 meses, 5 meses, 4 meses, ¿verdad? Y también la firma de contratos de varios compañeros que están laborando desde meses anteriores, como mayo, algunos desde marzo para acá, que aún no les han firmado sus contratos. Otro de los motivos por los que decidieron concentrarse en la dirección del área de salud fue para solicitar el abastecimiento de medicamentos, pues consideran que se dificulta la atención a pacientes cuando no tienen insumos. Por su parte, la directora del área indicó que ya tienen el dinero para pagar los honorarios y que en los próximos días será depositado. Pero ahorita ya nosotros hemos resuelto esa parte y ya los pagos se han realizado, nada más están pendientes de que se le pueda acreditar a cada uno a sus cuentas. ¿Y el pago de los viáticos? El pago de los viáticos también es una gestión que se tiene que realizar a nivel de las autoridades, ¿verdad? De financiero, y estamos ya en el trámite administrativo para que se realice y únicamente en espera que se nos asignen los fondos para poderles pagar. Los trabajadores se estarán reuniendo en asamblea informativas sin descuidar sus labores, aunque de no recibir los pagos empezarían a paralizar el servicio. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Algunas cosas se han ido ya bastante de la mano y bueno, ya que le tenemos aquí Ricardo, ¿cuál es en realidad la raíz de lo que estamos viviendo? ¿Es porque fue un presupuesto hecho para otro año? ¿Es porque no hubo recaudación fiscal, que es lo que algunos aducen? ¿Cuál fue la raíz? ¿Dónde estuvo el empuje de esta bola de nieve que cada vez se acrecenta más? Bueno, los factores que dan origen a esta situación, ¿verdad? Que ya lo vimos que no es allá arriba en el mundo de los economistas y de los tecnócratas hablando sus números, sino que las cosas se vuelven reales. Imagínense una oficina que ni siquiera van a disponer de papel sanitario, ¿verdad? Yo creo que podríamos identificar 3 o 4 factores, no hay una sola razón. La primera creo que tiene que ver con una muy mala gestión gubernamental en relación a la Superintendencia de Administración Tributaria. Este gobierno logró la aprobación de una reforma tributaria, especialmente sobre el impuesto sobre la renta en 2012, y se le ha criticado que esta reforma no ha rendido lo que se le esperaba. Ahora bien, hay una premisa: ninguna reforma fiscal
o tributaria puede funcionar si el ente recaudador no está bien. Y ha sido, imagínense ustedes, el propio presidente, la propia vicepresidenta de la República, las que desde el año pasado han aceptado públicamente que la SAT está en manos de las mafias. Es una mafia la que controla el sistema aduanero nacional. Yo creo que ese es un primer factor. Si hemos cedido el ente recaudador, nuestra administración tributaria, al crimen organizado, pues entonces ahí tenemos un primer problema. El segundo es, se recuerdan que en los primeros 2 años de esta administración de gobierno se dio un incidente muy peculiar, que era un conflicto entre el ministro de Finanzas y el superintendente de Administración Tributaria. Ya casi lo hemos olvidado. Sí, Gutiérrez. Así es. Y entonces lo que pasa es que uno decía que las metas estaban demasiado altas y el otro decía que las metas de recaudación estaban bien como estaban. Y esa es una tensión natural. Lo malo es que fue una crisis manejada con mucha inmadurez política, casi rayando en la irresponsabilidad. Y entonces lo que quedó es un presupuesto de ingresos que resulta de ingresos fiscales excesivo comparado a lo que realmente se está captando. Y eso en realidad lo que tenemos que aprender es que no es un simple pleito mediático entre 2 tecnócratas. No, es un problema de gobernabilidad, porque se nos olvida que siempre a la par del presupuesto de ingresos viene el presupuesto de gasto. Si había una fracción del presupuesto de ingresos cuyo materialización o realización no estaba asegurada, eso está acompañado con gastos autorizados que no tienen respaldo de ingresos. Planeación. Un tema de programación presupuestaria, y ahí en 2012 y en 2013 definitivamente los presupuestos de ingresos estuvieron demasiado altos. Un tercer elemento tiene que ver con la no aprobación del presupuesto. Lo que ocurrió, quien propone el presupuesto es el organismo ejecutivo, encabezado por la presidencia. Y quien decide si se aprueba o no, no es el presidente, no son los ministros, son los diputados, es el Congreso de la República. Y entonces el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. En el año pasado, 2013, el Ejecutivo hizo su propuesta del presupuesto para 2014 y el Congreso dispuso que no lo iba a aprobar. La literal B del artículo 171 de la Constitución dice que cuando eso ocurra, entonces en este año hay que ejecutar el presupuesto del año pasado. Por eso es que en este 2014 estamos ejecutando el presupuesto 2013. Y en ese presupuesto resulta que habían unos préstamos que fueron aprobados para 2013, pero que ahora no están como fuente de financiamiento. Entonces, eso genera un agujero fiscal. Y para cerrar la idea, hay una colección de factores, pero todos son problemas que tienen solución. Lo que se requería era una gestión de gobierno oportuna y responsable. Es decir, esto tuvieron que acercarse al Congreso a resolverlo, no ahora en octubre, noviembre, sino que en enero y febrero. Y el problema es que no lo hicieron. Y de eso tenemos que hablar al regresar de la pausa, porque el tiempo se va corriendo. Exactamente qué hay que hacer de cara a esta situación que ya está aquí. No lo vemos venir, lo estamos viviendo, pero usted está en Noticiero Guatevisión. Empleados de salud elevan el tono de las protestas en demanda de salarios atrasados. Regresamos con eso y más opiniones de expertos al regresar.